tecnología, para el bien de capital. Entonces, ¿y qué hubiera pasado? Se hubiera tomado muchísimo más tiempo y hubiera podido pasar en cualquiera de los dos casos que simplemente lo dejara allí por un tiempo, lo hubiera postergado, simplemente lo hubiera cancelado pues el crear la tecnología, porque no ahorró lo suficiente. Entonces, hubiera tenido que gastar de nuevo todas sus energías en los bienes de consumo final, que en este caso pues serían las moras, que en los bienes de capital y en todas esas otras etapas que se tomaban. Entonces, bueno, hay una frase muy importante que decían allí, que es que la crisis del exceso de consumo o también de escasez de ahorro, serían pues como sinónimos, ha puesto de manifiesto no ser suficiente para completar las inversiones más capitalintensivas que se comenzaron por error. Eso es el mismo ejemplo que acabo de dar, de si consumimos demasiado o no ahorramos lo suficiente, llegamos a un punto de las inversiones donde, como se comenzaron mal, no se pueden seguir. Entonces, pongamos otro ejemplo. Yo digo, voy a comprar una casa y no ahorré lo suficiente, di poca cuota inicial, tuve que sacar un crédito muy grande con algún banco y no planifiqué bien cuánto dinero podía pagar en tasas de interés, abonos al capital, todo lo que se lleva esto mes a mes. Y simplemente un día llego y digo, no, no pude, hipotecada. Entonces, esto es a lo que se refiere. Esas inversiones capitalintensivas que se comienzan pues mal o por error, en algún momento tienen que cancelarse, tienden a cancelarse por porque hubo exceso de consumo o escasez de ahorro. Hubo mala planificación financiera. Entonces, esa situación es semejante a otro ejemplo que ponen allí, que es que si hubiera una isla perdida y hubieran emprendido una construcción de una máquina que fuera capaz de cubrir completamente todas las necesidades de esa población. Y en esa creación de esa máquina agotaron todos sus ahorros, todo su capital antes de terminarla. Y simplemente ya era una sola comunidad, no tienen de dónde más coger y simplemente tienen que abandonar temporalmente su construcción. Tienen que dejar la etiqueta porque agotaron todos sus ahorros porque hubo una mala planificación. Entonces, otra vez dedican toda su energía a las actividades de buscar alimento diario, a todos los bienes de consumo final. Y los consumos, pues, mera subsistencia. Y no tendrían entonces ninguna posibilidad de contar con ningún equipo capital. Entonces, bueno, aquí habla también de algo muy importante que es el Banco Central. Muchos autores y economistas han hablado de la importancia de un banco central. ¿A qué se refieren con esto? Que sea un banco que respalde los otros bancos. Entonces, allí como lo exponen. Entonces dicen que es el nacimiento de la institución del Banco Central. Aparece en la historia como una consecuencia inevitable, donde se permite que los bancos presten la mayor parte del dinero que reciben en forma de depósitos, manteniendo un coeficiente de reserva fraccionaria. Entonces, que sea un banco respaldando a los otros bancos mientras estos eh, prestan en forma de depósitos de reserva fraccionaria y sea como lo que asegure estos préstamos. Pero entonces también se habla en este caso de que es evidente que mientras no se restablezca el principio tradicional del derecho y por lo tanto el coeficiente de reserva del 100%, será imposible prescindir de la banca central. Pues por ahora eso es como lo que se tiene que hacer, porque en muchos países pues se toma el otorgar créditos y todo a pesar de que haya una mala situación económica, para que la gente pueda consumir. Entonces esto como que le dé dinero a las empresas, a los que crean los bienes de consumo final. Pero en realidad, ¿qué se está haciendo? Pues todo lo que expusimos anteriormente. Se invierte, bueno, se gasta en bienes de consumo final
hay poca inversión y llega un momento donde los capitalistas no tienen como más invertir y empiezan a cortar los bienes de capital para simplemente bienes de consumo final, que pues es lo que hacemos principalmente aquí en Latinoamérica. Solo bienes de consumo final, se invierte poco en la tecnología y simplemente intentamos como, son bienes de consumo finales para sobrevivir, no inversiones a futuro, tecnología, ciencia, educación, todo eso, sino simplemente eh, bienes de consumo final, así sea importado o las cadenas de producción aquí son básicas y cortas, digamos, mangos, son aquí mismo dentro de la misma zona, el mismo territorio nacional. En cambio, si queremos comprar un carro, no se puede comprar colombiano, sino que los hacen en otros países que sí han invertido y se han tenido el tiempo y la planificación para poder tener esa tecnología. Entonces, esto se hace, pues se intenta instaurar un verdadero sistema de banca libre que sea sometida al derecho y que no afecte negativamente la marcha de la economía, generando regularmente etapas desestabilizadoras de la expansión artificial y de crisis económica. Como les dije, pues es como un ciclo. Entonces, cuando un país empieza crisis, los bancos empiezan a hacer más depósitos. Entonces, digamos que prestan más fácil y todo esto, con intereses obviamente, como planificando que en un tiempo les esté entrando dinero y la gente pues les esté pagando. Pero entonces, ¿eso qué hace en realidad con las personas? Que se gastaron todo ese dinero en bienes de consumo final y no permite la inversión. Entonces cada vez va a tener menos y menos y menos y menos y menos. Entonces eso se vuelve el mismo círculo y se convierte en una recesión económica. Otra cosa que hablaron allí muy importante es el, se me olvida el nombre, bueno, el Producto Nacional Bruto, el PNB. Allí pues se dice que esto es como un índice que tienen los expertos y pues también para el consumo general, pero eso simplemente se saca como una foto del momento. Entonces, eso no expresa realmente como la sincronía y el constante movimiento que existe a nivel económico y financiero de las personas, de los países, sino que se toma como de manera instantánea, no lo toma como que ese Producto Nacional Bruto tiene en realidad etapas intermedias de los procesos productivos y que la preferencia temporal carece de relevancia a la hora de determinar ese tipo de interés. Entonces, normalmente las magnitudes de renta nacional eliminan totalmente la parte más significativa e importante del proceso productivo y eliminan de una manera camuflada, paradójicamente, a pesar de incorporar el su apellido calificativo de bruto, porque hacen que la mayoría de los peritos, y aunque también sean no peritos en la materia, les pase inadvertida la parte más importante de la estructura productiva de cada país, por lo que simplemente se toma como está en ese momento, se toma como si fuera como una foto, así mismo se quedan esos índices, pero en realidad no mira cómo confluyen y se sincronizan todas estas variables para determinar tasas de interés para cada tipo de producto y todo esto. Entonces allí culmina mi presentación. Muchas gracias.